el tema de esta tarde se llama cristianismo relacional. Cristianismo relacional. Y el término cristianismo quizás es un poco universal. Lo vemos como un término universal. Se le llama cristiano a toda aquella persona que tiene una confesión o que ha confesado a Jesús, o toda aquella persona que profesa en una religión, si se pudiera llamar así. Pero quiero hablar de cristianismo relacional porque en los tiempos tenemos mucha confusión con que pensamos que todo mundo que asiste a una iglesia, que toda persona que va a un santuario o a un lugar donde se predica la palabra o donde se habla del Señor, le podemos llamar cristiano. Cristiano es un término que de alguna manera se deriva de Cristo. Jesucristo vino a la tierra y ya conocemos nosotros su historia, su ministerio, su desarrollo. Y en principios la Biblia llamaba a los primeros seguidores de Jesús, les llamaba discípulos. Los discípulos que empezaron a seguir a Jesús se fueron convirtiendo en esa figura o en esa réplica que Jesús les había implantado en sus 3 años de ministerio. A tal grado que cuando Jesús muere, cuando Jesús parte, pero antes de la partida de Jesús, cuando Pedro está en el patio, cuando Jesús lo están maltratando en el pretorio ahí, que la Biblia dice que estaba en la plaza y estaba ahí en la casa de uno de los gobernantes, donde lo habían llevado para interrogarlo, para maltratarlo. Ahí mucha de la gente, como los discípulos eran muy pocos, pero muchos de la gente cuando ven a Pedro dice, tú hablas como ellos. Eso significa que de alguna manera el vocabulario de Pedro se parecía mucho al vocabulario de Jesús. Más tarde, cuando ya Jesús asciende al cielo y los discípulos empiezan a predicar el evangelio, llegan hasta Antioquía, la Biblia dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, ¿por qué se les llamó cristianos? Porque todo lo que ellos hacían era parecido a Jesús. Entonces de ahí es que la palabra se viene universalizando, cristianismo, porque parte de los seguidores de Jesucristo. Pero yo quiero hablar de cristianismo relacional, no de ese cristianismo tradicional, como le dije, que le llamamos porque las personas asisten a un lugar. Hay muchas personas que asisten a un lugar, pero no tienen relación con el Señor. Y parece fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. O sea, hay muchas personas que asisten a un templo, asisten a un templo religioso o a un lugar, a un santuario, pero no tienen una relación con Jesús. Y este salmo que acabamos de leer es un salmo que habla de las dos cosas. Es interesante, me llamó mucho la atención cómo el salmista tiene que relacionar su vida personal pero también el santuario, y hace un balance y dice, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esa primera parte de este versículo 1 habla de esa relación y de esa intimidad que el salmista quiere tener con el Señor, o más bien tiene con el Señor. Él dice, mi alma tiene sed y mi carne te anhela. En otras palabras, este salmista, este escritor, tiene necesidad de Dios. Esa es la primera parte de este versículo que tiene que ver con relación con Dios. La segunda parte dice, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como lo he visto o lo he mirado en tu santuario. O sea, esa necesidad, ese anhelo y esa bondad o esa gratitud que tiene David en el templo, también lo tiene cuando no esté en el templo, cuando esté en tierra árida, en tierra seca, donde no hay aguas. O sea, que el salmista no solo tenía una relación con Dios en el santuario, sino que también lo tenía en otras partes. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán y así te bendeciré en mi vida.
una de las virtudes grandes, de las grandes virtudes que tiene el cristiano, el creyente relacional, es la capacidad de escuchar a Dios y de moverse en esa línea y en esa dirección. Pero ¿cuándo se da esto? Cuando el creyente escucha la voz de Dios, cuando el creyente está percibiendo la voz de Dios, cuando tiene una relación con Él. Usted no puede escuchar a alguien con quien no se relaciona. Usted no puede escuchar a alguien con quien usted no tiene una comunicación genuina. Usted no puede escuchar a una persona que la ve una vez al año. Pero cuando usted tiene una relación con una persona, pensemos que es su esposa y su esposo, constantemente, quizás muchas veces al día se comunican, dialogan, platican, hablan, tienen una relación y tienen conversaciones y tienen comunión. Esa es la manera en que Dios quiere relacionarse con el ser humano. Así que cuando escucha uno a Dios, cuando tiene la capacidad de relacionarse y desarrolla una intimidad y una dependencia del Padre, según entendemos las promesas de Jesús, es que Él estaría con nosotros. A sus discípulos les dice: los llamé para que estén conmigo. La intimidad no está limitada a tiempo, espacio ni a forma. Y por favor póngale atención a esto. La intimidad no está limitada a espacio, ni a tiempo, ni a forma. Por eso el salmista David dice: en tierra seca y árida donde no hay aguas, ahí también me relacionaré contigo. Permítame que lo que le voy a decir esta tarde. Si usted no tiene la capacidad de relacionarse con el Padre ahora en su casa, que no está yendo a un templo, no me venga a decir que en el templo sí la va a tener. O sea, la relación, la intimidad, la comunicación, esa vida relacional con el Padre es en el templo y es fuera del templo. Si usted no lo hace en su casa, si usted no lo hace en su trabajo, usted tampoco podrá hacerlo en el templo, en el santuario. Si usted no tiene una vida de relación con el Padre fuera del templo, no lo va a tener dentro del templo. Si piensa que lo tiene, usted está equivocado. Así que entonces el salmista dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Qué privilegio poder decir esto. Oh Dios, tú eres mi Dios. Eso es sentido de propiedad. Eso es sentido de seguridad. Eso es sentido de intimidad. Nadie que tiene una vida alejada de Dios sin relación tiene la habilidad o tiene la seguridad o tiene ese principio de identidad y de seguridad y de propiedad de decir: tú eres mi Dios. Solo aquellos que tienen una relación íntima con el Padre, solo aquellos que tienen una relación genuina con el Padre puede decir: oh Dios, tú eres mi Dios. Es sentido de propiedad, de hacer como dice David: Jehová es mi pastor. Es sentido de propiedad, pero también es sentido de seguridad y sentido de identidad. Poder decir, y este solo lo puede decir aquel que más conoce a Dios. Conocer a Dios no implica tener un conocimiento amplio teológico de Él y definirlo en palabras o raíces etimológicas. Conocer a Dios tiene más que ver con eso. Tiene que ver con conocer sus atributos, su bendición. David en el Salmo 84, en el Salmo 27, cuando tiene que decir algo, dice: una cosa he demandado a Jehová y esta yo buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pero no se queda con la casa o el santuario, dice: para conocer, para contemplar, para inquirir. Contemplar es percibir algo, es ver, es asombrarse de algo. Inquirir es la palabra conocer, profundizar. Es una palabra utilizada. Inquirir es una palabra utilizada mayormente por los mineros. Es escarbar, es profundizar, es llegar a la profundidad. Entonces, esta persona que dice: oh Dios, tú eres mi Dios, es porque tiene el privilegio de conocer a Dios. Lo busca. El salmista no es un extraño para Dios, porque él dice: oh Dios, tú eres mi Dios.
Es un amigo anhelado más en comunión, en alma, en cuerpo. Indica que todo su ser anhelaba la comunión. Y él dice, mi alma te anhela, mi corazón te anhela. El Salmo dice, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Indican que tiene una vida de acercamiento. El salmista se refiere también a situaciones de aridez espiritual en lugares de desierto, pero ahí en los lugares de desierto, ante cualquier distancia, el salmista dice, aún en el desierto, en tierra árida, en lugares donde no hay agua, te anhelaré. Esto provee un trasfondo de comunión con Dios, aun cuando se está en una situación difícil o en una crisis o en una situación adversa como la que estamos viviendo. Usted no debiera de estarse lamentando de que no ha podido ir al templo, porque usted puede en su casa, usted puede en su lugar donde está tener perfectamente una relación con el Padre, una comunión con Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted quizás ha tenido un evangelio tradicional. O sea, el evangelio suyo es ir al templo. Y eso no es el evangelio relacional. El evangelio relacional es tener una vida de devoción diaria con el Padre, es tener una devoción constante con Él, es anhelarle en cualquier día, en cualquier hora, en cualquier momento, sin importar el espacio. Por eso le dije que la intimidad no está limitada a espacio, a tiempo ni a forma. Hay personas que creen que solo levantando las manos al cielo es que se puede tener comunión o adorar al Señor. Eso es limitar la adoración a una forma. La adoración, la comunión no tiene forma. Hay personas que piensan que la comunión se desarrolla solo de rodillas. He visto gente caminando de rodillas hacia un santuario, hacia una imagen, creyendo que esa es la verdadera relación. La relación con Dios, la comunión no está limitada a forma. Está limitada a corazón, a intimidad. No es forma, es fondo, es como usted lo hace. Y entonces el salmista no se considera un extraño para Dios. El salmista nos da una enseñanza importantísima. Nuestra experiencia con Dios en el santuario nos prepara para la comunión en otros contextos como los que menciona el salmista, desierto o lugares áridos, pero también nos prepara para experimentar su poder. Las mejores glorias, los mejores tiempos de bendición no debieran de vivirse en el santuario, debieran de vivirse en los tiempos de crisis, en los tiempos de sequedad, cuando uno piensa que nada va a suceder. Son los momentos más manifestantes de su gloria, donde se experimenta su poder. La experiencia de David en el desierto seco y árido hizo reflexionar en la sed iniciable que tenía de su alma por Dios. Al experimentar eso, escribió y dijo, de madrugada te buscaré, que también puede ser yo te busco intensamente o te busco con afán. La expresión que el salmista dice llama la atención a los creyentes al leer este salmo, a buscarle al Señor con anhelo, con corazón, con sencillez, con obediencia, pero a buscarle sin importar el tiempo, el momento o el lugar o la forma. La intimidad con Dios, el desarrollo, la comunión con el Señor debe de ser grata. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra relación con el Señor debe de tener gratitud para el Padre. Nosotros no podemos tener una comunión, eso es como cuando hay un matrimonio, o eso es cuando hay una amistad y que lo único que hace es hacer reclamos y reclamos y reclamos y reclamos. Eso se constituye en una pesadilla para la otra persona. Nuestra relación, nuestra comunión debe de ser grata, es enumerar las virtudes del Señor. Como el salmista mismo dice, oh Señor, cuando veo los cielos, la obra de tus manos, el mundo y todo lo que creaste, digo, ¿quién es el hombre? Pero hace una panorámica de manifestación de gratitud. Cuando veo los cielos,
obra de tus manos, el cielo, las estrellas y todo lo que creaste. Esa es una relación de gratitud hacia el Señor. El Salmo 103 es un salmo de agradecimiento. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que perdona tus maldades. Él es el que te corona de favores y de misericordia. El que sacia de bien tu boca. El que te corona de misericordia. Sus caminos notificó a Moisés. Y tiene una infinidad de bendiciones. Él es el que saca del hoyo tu vida. Así que la relación con Dios, un cristianismo relacional, es un cristianismo de gratitud, es un cristianismo de agradecimiento. El anhelo de este salmo del salmista era estar con Dios, y surgió al ver su poder y su fuerza y su gloria en el santuario. Él tenía esa convicción antes de que sus enemigos lo persiguieran hasta el desierto. El arca era el símbolo de la gloria de su poder divino. David había experimentado el gozo de ver la evidencia de la presencia de Dios en el santuario, pero también está provocando que en el desierto la manifestación de Dios y su poder se vean manifestados. Y dice: de mañana yo te buscaré. Mi alma tiene sed, mi alma te anhela. La intimidad con el Señor se vuelve olor fragante para el Padre. Lo primero que le mencioné es que la relación con Dios, la intimidad con Dios, la comunión con Dios no está limitada a espacio, tiempo ni forma. Lo segundo que le mencioné es que la intimidad con Dios debe de ser grata, debe ser una relación de gratitud, enumerar, de manifestar. Y lo tercero, la intimidad con el Señor es olor grato. Dice la Biblia: y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia, y Dios lo consideró amigo de Dios. Qué bonito es cuando Dios lo ve. Qué bonito es cuando Dios lo recibe. Qué bonito es cuando Dios puede expresar palabras sobre usted como las que expresó de Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Mis ojos, o las palabras, escucharé. Tendré mis oídos atentos, y mis ojos y mis oídos atentos al clamor de este pueblo. A pesar de estar lejos del santuario, David halló satisfacción para su alma, alabando a Dios. Esto produjo gozo y consuelo a su corazón. Alabó al Señor por la misericordia, diciendo que esto es mejor que la vida. Esta alabanza procede de alguien que está en un desierto árido, cuyos pensamientos están centrados en Dios, más que en el agua que necesita para sobrevivir, más que en la calor, más que en otra cosa. Y este sacrificio, estimado hermano, que se hace en el desierto por adorar a Dios, se vuelve olor grato para con el Padre. Pero esto solo lo hacen aquellos que son íntimos con Dios. Una persona que vive alejada de Dios, una persona que vive alejada de su presencia, alejada de su comunión, no puede convertirse en olor grato delante de Dios. Un extraño no puede ser grato en la presencia de Dios. Por eso es que el salmista no era desconocido ante Dios, y él dice con sentido de propiedad: oh Dios, mi Dios, mi Dios. Él tiene sentido de propiedad, no se considera extraño. Así que solo aquellos que tienen intimidad, relación con Dios auténtica, firme y sólida, pueden ser olor grato en tiempos de crisis. La alabanza a Dios satisfacerá su alma, así como los manjares más abundantes. Satisfarían su cuerpo. Su alabanza le proporcionaría vitalidad a su vida espiritual. La alabanza a Dios, la gratitud,
es la expresión natural de un corazón que medita acerca del Señor y que se acuerda de Él durante la vigilia de la noche y que también lo hace en tiempos de crisis. Se saciaría la figura de una fiesta cuando uno tiene una gran hambre o una buena comida de gozo. Asimismo, el ser interior se nutre, se goza, se fortalece con la comunión con Dios. Y lo cuarto entonces que quiero mencionar es que la intimidad del hombre fortalece la comunión con Dios. He escuchado a muchas personas decir que el respeto, que la confianza crean relaciones sólidas. El respeto y la confianza crean relaciones sólidas. A propósito, le pregunto, ¿su relación con el Señor es sólida? Vaya pregunta. ¿Su relación con el Señor es sólida? ¿Cuándo es sólida la relación con el Señor? Cuando nuestra comunión, cuando nuestra intimidad es auténtica, es grata. Cuando nuestra relación, nuestra comunión con el Señor es firme. Cuando nuestra alabanza es a Él, esa comida, ese gozo, nutre nuestra vida, fortalece el ser interior, fortalece la comunión con Dios y la alabanza en Él. El júbilo que es casi un grito, enfatiza el deleite en adorar a Dios. Juan Calvino decía que aunque sufran pobreza, persecución, aquellos que son íntimos con Dios, que tienen una relación con Dios, pueden tener gozo aún en medio de la crisis. Y él decía, siempre les va bien. En el mejor sentido de la frase, porque Dios es su amigo, porque el que es íntimo con Dios, porque el que tiene una relación con Dios, nunca perderá si tiene de amigo a Dios. En cambio, los incrédulos han de ser miserables, aunque todo el mundo les admire, pero Dios será su enemigo. Yo creo que todos quisiéramos tener de amigo a Dios. Y esto solo se consigue relacionándonos con Él. Esto solo se consigue teniendo intimidad con Él. Yo voy a repetir lo que dije al inicio. Si usted no tiene la capacidad de relacionarse con Dios ahora en esta crisis desde su casa, usted tampoco podrá hacerlo en el templo. Porque usted tiene un evangelio tradicional. Nosotros necesitamos tener un cristianismo relacional, un cristianismo de intimidad, un cristianismo de relación con el Señor, que no seamos extraños ante el Padre, que nos podamos presentar con alegría, con gozo ante su presencia, venid ante su presencia, dice el Salmo 95, adorémonos, postrémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Y el escritor de Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Entremos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. ¿Qué implicaciones tiene nuestra vida relacional con Dios? Sencillo, una amistad genuina con Dios. Le invito a que nos hagamos amigos del Señor.